Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Aquagés Andalucía y Cajasol Banca Cívica. Hoy tenemos el honor de reanudar nuestras actividades en esta tribuna en Málaga después del paréntesis obligado por las elecciones andaluzas, y lo hacemos con el honor de recibir al presidente de la Junta de Andalucía, al que felicitamos por la continuidad en la responsabilidad de dirigir la economía, la sociedad y la política andaluzas, don José Antonio Griñán, quien es el presentador de nuestro ponente invitado de hoy, don Miguel Ángel Heredia, secretario general del Partido Socialista Andaluz, PSOE, en Málaga. La tribuna es suya. Buenas tardes. Bueno, en realidad la tribuna hoy es de Miguel Ángel Heredia, al que vengo a escuchar. Me ha pedido que lo presente, para mí es un honor. Y valga este preámbulo para decir que hoy día la política, hacer política, estar en política y luchar por la política es quizá una de las misiones más importantes a las que se ve emplazada la sociedad andaluza, la sociedad española y la sociedad europea. Estamos en un momento muy complicado. 4 años después de que comenzó la crisis, estamos viviendo quizá el momento más difícil que hemos vivido, y yo, que ya peino canas, puedo decirles que desde la transición no hemos vivido un momento con tantas dificultades, con expectativas tan frustradas y, sobre todo, viendo que la situación no mejora, lo cual es siempre consecuencia de que no ha servido lo que se ha hecho hasta ahora. Hay que cambiar rumbos, hay que reorientar la economía, hay que hacer crecer la economía, hay que luchar contra el paro. Pero, sobre todo, hay que darse cuenta de que si hemos cometido errores económicos, lo que estamos cometiendo ahora es un error político. Un error político que es lo que me hace pensar y me hace estar hoy presentando a un político que concilia lo que es la idea con la práctica. Leía el otro día que Charles Péguy, a principios del siglo pasado, una persona con todas sus contradicciones, de izquierdas, pero también nacionalista francés, decía que todo empieza en la mística y termina en la política. Lo que quería decir sencillamente es que todo ha de partir de una idea y la política debe ser el desarrollo de esa idea. Y hoy, desgraciadamente, nos falta la idea y nos falta la práctica. Hemos vivido muchos años con la práctica separada de la idea. La economía por la economía no tiene una orientación, solo el crecimiento. Y yo creo que es muy importante saber conciliar lo que es la idea, lo que es la mística que decimos, con la práctica política que la puede hacer realidad, poco a poco. La una sin la otra no vale para nada, y la política sin idea termina diluyéndose. Bueno, pues yo creo que Miguel Ángel es un político con una idea clara, que sabe que forma parte de un proyecto colectivo, y yo creo que a lo largo de los años ha sabido estar en política aferrado a la idea y desarrollando en la práctica los elementos fundamentales para hacerla posible. Llegó al Congreso, yo estaba allí cuando él llegó siendo muy niño, porque ya llevas tela de legislaturas, ¿no? Lleva tela de legislaturas, y desde el principio nos dimos cuenta, los que entonces ya éramos veteranos, que Miguel Ángel es una persona muy trabajadora, muy constante, muy peleona y, sobre todo, muy socialista.
muy socialista en todos los términos de esta palabra. Hoy somos, el Partido Socialista digo, uno de los principales referentes políticos de España, por no decir el partido político más importante. Hay mucha atención puesta en nosotros, en los socialistas españoles, en el socialismo andaluz, porque quizás desde nosotros mismos podemos alumbrar algo tan sencillo como que se pueden hacer las cosas de otra manera, como que no hay una sola forma de afrontar esta crisis, como que es verdad que el pensamiento único está demostrando que no nos saca de ella y, por lo tanto, a partir del socialismo tenemos que empezar a dar respuestas diferentes y, sobre todo, a saber que es verdad que vivimos un momento complicado, que el gasto público hay que recortarlo, todo lo que queramos, pero lo que hay que hacer, sobre todo, es hacer crecer la economía y crear empleo. Y eso me temo que con una política de contabilidad, en vez de con una política económica, no se hace. No se hace, por eso es tan importante fortalecer los consensos en España y para eso hacen falta políticos de verdad. Hace muchos años, hace 35 años, España tenía por delante unos desafíos muy difíciles. No solamente económicos, estoy hablando de un momento en que la inflación era superior al 15, al 20% estábamos, pero además de eso teníamos horizontes políticos complejos, difíciles, y fuimos capaces de hacer grandes consensos. Yo creo que este es el momento de hacer lo mismo. Es el tiempo de la política, el tiempo de grandes consensos entre las fuerzas políticas más importantes de España, solucionar así el problema financiero, solucionar así el problema de la recesión, empezar a crear empleo y, sobre todo, dialogar mucho entre las fuerzas políticas más importantes de España. Pero para eso hace falta tener sentido de Estado. Sentido de Estado significa creer en el Banco de España. Sentido de Estado significa creer que el Estado sigue siendo una fuerza capaz de cambiar las cosas. Sentido de Estado significa también que saber que el sector público es el que hace efectiva la igualdad de oportunidades. Yo te pido, Miguel Ángel, que continúes esa senda que hemos seguido durante muchos años ya, de creer en el Estado, creer en la capacidad de transformación de las políticas públicas, creer en la igualdad de oportunidades y, a partir de ahí, hacer una política en la que podamos identificarnos todos, porque el consenso no es un trágala, el consenso no es decir amén, el consenso no es votar un decreto ley, el consenso es partir de posiciones diferentes y encontrar puntos de encuentro. Así hicimos la Constitución, así hicimos la Constitución. Bueno, tenemos que seguir haciéndolo. Y en Andalucía igual, y en Málaga también. Yo creo que el consenso en estos momentos, lejos de ser una política de entrega, es una política imprescindible. Integración, consenso, diálogo político y, sobre todo, en política saber que cuando los políticos hablamos de nosotros mismos, la gente se va de la política. Por eso no se trata de hablar de nosotros mismos. De lo orgánico hay que hablar muy poco. Hay que hablar de lo que interesa a los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que deberemos hacer de aquí en el futuro. Miguel Ángel es un hombre culto, es doctor en biológicas, creo que además es experto en cultivos celulares. Bueno, los cultivos celulares saben para conocer que todo eso se organiza, crea organismos y crea, por lo tanto, la fortaleza de la unión celular. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Mucha unidad, convencimiento que podemos hacerlo y, sobre todo, saber que el partido es un instrumento, que el partido no es un fin en sí mismo, es un instrumento que hemos de utilizar para transformar la sociedad. En este momento de dificultad, y termino, Miguel Ángel, hace falta, y yo sé que tú tienes todas estas cualidades, esfuerzo, confianza, resistencia
y, sobre todo, mucha inteligencia. Tú has llevado al Partido Socialista en el proyecto que yo dirijo en Andalucía, y yo te lo agradezco. Espero que sigas haciéndolo. Tenemos un proyecto coincidente y creo que en esa coincidencia hay que sumar mucho. Hay que sumar mucho y hay que saber que a partir de esas alianzas que hemos de tejer con la sociedad, nosotros debemos también ser un partido fuerte, unido y capaz de entendernos entre nosotros mismos. El que reflexiona sobre lo orgánico pensando en dentro de no sé cuántos años, se está equivocando. Lo orgánico se resuelve todos los días. Lo que hay que resolver todos los días es el paro de los ciudadanos andaluces. Eso es lo que hay que resolver. Y creo, Miguel Ángel, que tú estás en ese empeño. Yo he confiado siempre en ti y espero seguir haciéndolo en el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. En primer lugar, mi agradecimiento a Fórum Nueva Economía y a su presidente, José Luis Rodríguez, por la invitación. José Luis, enhorabuena por la labor continuada para mantener vivo el debate público en esta suerte de ágora que permite profundizar en los asuntos en unos tiempos más dados a rozar que a tocar los temas. Presidente, que me presentes es algo muy grato para alguien como yo, que admira a personas como tú, leales, honradas y capaces. Pero también admiro tu modestia y tu cercanía. Te conocí en el 96. Habíamos tenido una dulce derrota, sí, pero pasamos a la oposición. Y allí, los diputados noveles, por no decir novatos, comprobamos la distancia que había con los diputados más veteranos, sobre todo con aquellos que habían formado parte del Gobierno. Por eso sorprendía y destacaba que alguien con una larga trayectoria, que había sido ministro hasta hace pocos días, no solo hablara con los diputados novatos de tú a tú, sino que además no dudaba en formarlos, incluso les exigía y animaba a que subieran a la tribuna del Congreso por primera vez. Algo que tú sabes, presidente, que no es fácil. Ese era Pepe Griñán, el que por las noches cenaba con los diputados andaluces como uno más, aunque todos sabíamos que no era uno más. Es una suerte trabajar contigo, presidente, por un proyecto andaluz que recorre su propio camino desde el 25 de marzo, que representa una alternativa en esta época de sombras y en el que todos nos vamos a dejar la piel. Gracias, muchas gracias, presidente. Por cierto, gran entrevista esta mañana en el Hoy por Hoy. Un cordial saludo a las autoridades, representantes de colectivos, de asociaciones, de sindicatos, del empresariado, de los medios de comunicación, compañeros y compañeras del Partido Socialista. Gracias por venir esta tarde de Viernes de Mayo a Málaga, con lo que eso significa, a escuchar mis palabras, a compartir reflexiones posteriormente en el turno de preguntas. Subí a esta misma tribuna hace un par de años. En aquella ocasión reivindiqué la Málaga que nos une, esa misma que tantas veces nos separa. Defendí la controversia política, el debate político entre partidos, con postulados ideológicos antagónicos, como motor de la democracia, si bien insistía en que no era incompatible con llegar a acuerdos, puntos comunes en los que recalar desde posiciones más alejadas. Al fin y al cabo, de eso se trata. En aquel año 2010, el país comenzaba a aprender el significado de términos como la prima de riesgo, a escuchar sobre la presión de los mercados y a intentar comprender cómo una crisis hipotecaria que estalló en Estados Unidos se convertía en una crisis de la deuda soberana de España y a poner en duda los déficits de los Estados de Europa del euro. Hoy,
Desgraciadamente, la situación no ha ido a mejor. No estamos mejor que en 2010. Aquellos que se llenaron la boca de repetir que tenían la pócima mágica de todas las soluciones han defraudado a cientos de miles de personas. La demagogia es un boomerang en política y la deslealtad en situaciones de casi emergencia nacional se paga cara. Como hemos visto, los cambios de gobierno no calman los mercados, que no se calman con nada, excepto con dinero, con mucho dinero. Se alteran a la mínima y alcanzan máximos los días menos pensados. Vivimos un tiempo en que los grandes financieros aguantan poco rato al frente de bancos, que ahora son buenos y malos, y yo siempre que pensé que solamente eran de un tipo. Los premios Nobel se convierten en videntes, con predicciones que no ayudan mucho a eso que llaman estado de ánimo de la economía, ni al estado de ánimo de la gente. Y aquí en Málaga tenemos todo lo anterior, más un debate, el que toque cada semana o cada mes. Menos mal que sobre el Málaga Club de Fútbol no hay debate que Málaga y jugará la Liga de Campeones. En Málaga debatimos sobre grandísimos proyectos, por lo caro y transformadores que son, como el Guadalmedina o el corredor ferroviario, aún pintados en el mapa. Y los que son grandes y ya se han comenzado, como el anillo ferroviario, tratan de ser frenados. Decía la cabeza de lista del PP que los socialistas hemos dejado a Málaga sin proyectos, que por eso los presupuestos generales del Estado de este año nos colocaban en el furgón de cola. Cuando leía esas declaraciones me dije, si en Málaga hay algo, son proyectos. Málaga mira al futuro, siempre mira al futuro, y eso es bueno. Posiblemente seamos la provincia con los mejores planes estratégicos concebidos en el mundo occidental, que han servido para diseñar y trazar esas grandes infraestructuras que tenemos con un gran beneficio económico directo y sostenible en el tiempo. Queda mucho por hacer, tanto que están los programas electorales llenos de ideas. El socialista de muy buenas ideas, de las mejores. Es verdad que no tenemos puentes sobre la bahía, porque nos gusta mirar el horizonte desde las playas de Pedregalejo. En Málaga miramos el futuro, aunque siempre enzarzados en las refriegas del día a día. Estoy convencido de que la mejor forma de mirar al futuro es pensar en el presente de nuestros jóvenes, de aquellos que tendrán que gestionarlo. Dos personas con las que compartí reflexiones para esta charla coincidían conmigo en que hablar del futuro de Málaga era hablar de sus jóvenes. Miguel Ángel habla de la juventud, me dijeron. El caso es que esas dos personas tienen más de 80 años. Es la juventud idiota, sustituye al conocido lema de «es la economía idiota» de la campaña electoral de Clinton, que siempre recordaba que lo que le importaba a los estadounidenses era el bolsillo. Les voy a dar unos datos. No se preocupen, no serán grandes cifras macroeconómicas de presupuestos, ni les voy a tratar de colocar que en materia de inversión los socialistas no hemos salido del mapa invirtiendo en nuestra provincia. Con los años voy aprendiendo y escucho. Enrique Linde me escribió no hace mucho de que el partido no hablaba más que de inversiones y de millones y que hablaba muy poco de valores. Los datos. En Málaga, la crisis económica ha multiplicado por 10 el número de parados menores de 25 años que llevan más de un año en el desempleo. Es decir, son parados y paradas de larga duración. 22.100 jóvenes malagueños llevan más de un año buscando un trabajo, lo que representa el 47,5% de los 46.700 parados menores de 25 años que hay en Málaga. Esta tasa media de paro de larga duración entre los jóvenes supera tanto la media de la comunidad andaluza, el 43%, como la nacional, cercana al 40%. Muchos de estos jóvenes trabajaban en la construcción, sector en el que, recuerdo, tenemos más parados que personas trabajando.
Dejaron sus estudios. Alguien les dijo que existía un atajo para volar solos. Todos les decían las bondades y nadie les advirtió de los riesgos. Muchos de esos jóvenes se hipotecaron, compraron con dinero prestado viviendas que construyeron otros jóvenes, que a su vez habían abandonado los estudios. El caso es que hoy miles de esos jóvenes quieren entrar en curso de reciclaje profesional o de formación para tener una nueva oportunidad en el mercado laboral, si puede ser en un puesto cualificado. Por su parte, la mayoría de los jóvenes con formación tiemblan con la reforma laboral porque pueden ser despedidos sin derecho a indemnización hasta con un año de trabajo a sus espaldas o forman parte de lo que en Gran Bretaña se ha llamado precariado. Tampoco está mejor los mayores de 26 años, que nunca han cotizado, porque se han quedado en una nebulosa del decreto de reforma sanitaria que ayer los socialistas votamos en contra en su trámite de convalidación parlamentaria. Ni los estudiantes ni sus familias, que tendrán que afrontar tasas universitarias más caras, junto con menos becas, y cuadrar cuentas para poder seguir estudiando, aunque muchos de ellos no podrán seguir haciéndolo. A todos estos jóvenes son a quien tenemos que explicarle que los rescates de los bancos son inevitables para que no se caiga la economía, porque la economía es crédito y expectativas. Eso sí, rescate defendiendo el patrimonio de todos y todas, que el dinero público se preste primero y se recupere con sus correspondientes intereses, como hicimos los socialistas en la primera fase de reforma del sistema financiero. A todos esos jóvenes no hay que rescatarlos, no quieren auxilio, quieren un puesto de trabajo. A esos jóvenes hay que brindarles oportunidades, a esos jóvenes hay que darles un futuro. Y debemos ser nosotros y nosotras sus representantes políticos en los gobiernos, en las cámaras legislativas, en los ayuntamientos y en las diputaciones también, quienes lo hagamos, porque, mirad, 1 millón de euros en pistas de pádel pudieron ser la financiación para 50 proyectos empresariales, el germen de 50 emprendedores o emprendedoras, 50 ideas para la innovación social, 50 casos de autoempleo. Málaga sí mirará al futuro si pensamos antes de actuar, si pensamos en la gente. Creo que, parafraseando a Celaya, la política es un arma cargada de futuro. Es el instrumento para resolver los problemas antes de que la desesperanza, el miedo y la incertidumbre lleve a los parlamentos, a personas que obligan a los periodistas a ponerse de pie en las ruedas de prensa, como hemos visto hace pocos días en Grecia. Hoy, ante un auditorio distinguido, la representación de la sociedad malagueña, comparto nuestro fuerte compromiso con la juventud de la provincia. Que Málaga mire al futuro, pero al que está en su presente más inmediato, la juventud. Es posible, aún en momentos como este, podemos activar ambiciosos planes para nuestros jóvenes. Los pocos o muchos recursos que tengamos se pueden potenciar e intentar aclarar el futuro de esta generación. La Diputación, los grandes ayuntamientos, en coordinación con los planes de becas de formación, de estímulo económico que ha puesto en marcha el Gobierno de Pepe Griñán y los planes futuros, pueden hacer fuerza común mediante actuaciones coordinadas. Como secretario general del Partido Socialista Malagueño, allí donde gobernemos, allí donde estemos en la oposición, nos vamos a implicar en ese objetivo y vamos a pedir el desarrollo de medidas serias que contribuyan a paliar la situación mediante el consenso, pues un partido responsable es aquel que es capaz de llegar a acuerdos. En suma, trabajar por la juventud es trabajar por la economía, por la educación, por la sanidad, por el estado del bienestar, que es el patrimonio colectivo que transmitimos de generación en generación. Aunque pensemos lo contrario, vivimos en una sociedad profundamente solidaria, donde unos y unas trabajamos para el bienestar de nuestros mayores. En eso se basa el sistema de pensiones y, conscientes o no
de que generaciones venideras se esforzarán de la misma manera por nosotros. Un compromiso con la juventud es un compromiso con las familias, las cuales están garantizando la paz social en una red solidaria basada en el principio de donde comen 4, comen 5. Es un compromiso con nuestros pueblos, porque si en algún sitio se intuye que el futuro son los jóvenes, es allí. Si queremos cerrar brechas entre interior y litoral, debemos empezar por coser la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes en todas y cada una de nuestras comarcas. Trabajaremos para implicar en este compromiso a los agentes sociales, al resto de partidos políticos y a la sociedad en general. Amigos y amigas, defiendo que comencemos a convertir en certezas futuras las incertidumbres del presente. Luchemos porque no haya generaciones perdidas y aún menos perdidas esperanzas. Imaginemos el futuro, pero a escala humana. Málaga necesita huir de sus propios tópicos, que se han convertido en agarraderas para el discurso de la ciudad. Aquí, la palabra ha sustituido a la realidad en muchas ocasiones. Y el debate sobre el proyecto ha tenido más calado que el propio proyecto. El ejemplo está a la vista de todos. Años de muelles, de cines, esquinas de oro, de supermercados. A veces las cosas son más sencillas. Propusimos en un planteamiento de María Gámez hacer un parque en los terrenos de Campamento Benítez, con la idea de que los ciudadanos paseen, simplemente, ni más ni menos, se paseen, estén con sus familias, tengan ocio gratis, recuperar espacio público. Hoy es un galimatías político. Tenemos que hacer las cosas más sencillas y un buen instrumento es el consenso. Si creemos en la innovación, esta provincia debe aliarse con su universidad, la cual nos dio una lección de cooperación y liderazgo compartido con el Andalucía Tech, porque dejó a un lado el localismo improductivo y demostró que la colaboración con Sevilla nos hace más fuertes a las dos capitales andaluzas. Este proyecto debe ser bandera de la sociedad malagueña. Debemos defenderlo de los recortes. Está en la universidad nuestro futuro, porque el futuro está en el conocimiento. Los socialistas queremos que la innovación empape todos los sectores. La construcción es uno de ellos. Y aquí los socialistas tenemos que hacer autocrítica. Hoy quiero lanzar algunos mensajes con respecto a la construcción y sus industrias auxiliares por el peso en la economía de la provincia. Los socialistas creemos que tenemos que sacar adelante los planes de ordenación para poder captar, cuando las haya, las inversiones productivas en nuestros pueblos y ciudades. El principal patrimonio que gestionan los ayuntamientos es el suelo, y hemos visto cómo muchos han podido diversificar su economía, han impulsado parques empresariales, zonas industriales y de ocio. Tenemos que estar preparados para la recuperación, pero reorientando el sector. Podíamos haber dedicado muchos más de los ingentes recursos económicos en aplicar la innovación en la construcción y vincularlo a la sostenibilidad ambiental. Hay ejemplos como la Fundación Habitec, con la Junta de Andalucía al frente. Podemos ser referencia de conocimiento, de exportación de conocimiento, como lo vamos a ser en materia ferroviaria. De ahí que reclamo también una colaboración más activa entre la universidad y el sector, que se miren más. Y lo mismo proponemos para el sector agroalimentario, que tiene su futuro en mejorar la comercialización. Es bienestar para nuestros pequeños y medianos municipios. No podemos olvidarlo. La economía que proponemos es una economía imaginativa. Al final del camino de todo este esfuerzo está la excelencia, hacer mejor lo que ya sabemos hacer, y la igualdad. Si logramos que Málaga mire al futuro desde la igualdad, será más competitiva. La desigualdad, además de ser un problema social, es una ineficiencia económica, porque cuanta más desigualdad, menos capacidad de las personas para aportar al conjunto de la sociedad.
Los socialistas malagueños proponemos un modelo económico basado en la sostenibilidad, más estable, que generará más y mejor empleo, el cual es compatible con el vector de la igualdad de oportunidades, entendida como un arma estratégica de la política económica, lo que denominamos la economía de la igualdad. La igualdad es un punto de partida, un valor en nada contrario al esfuerzo y la capacidad. Es, si cabe decirlo, la antesala de que cada cual, en las mismas condiciones, alcance sus metas. Hay quien quiere hacer creer a la sociedad que la meritocracia es contraria a la igualdad, cuando en la segunda reside sin duda alguna una condición para que la primera sea justa. En la base de la igualdad está la educación, nuestra bandera. Tengan claro que los socialistas malagueños tenemos una línea roja, doblemente trazada, y esa es la educación. La economía de la igualdad es un instrumento para el empoderamiento de las mujeres, para incrementar su presencia y mando en los órganos de gobierno y representativos de nuestra sociedad. En suma, defiendo esta economía de la igualdad porque es profundamente ética. La economía del bienestar y la prosperidad es una buena economía y este es nuestro reto. Amigos y amigas, para garantizar ese futuro, para que Málaga vaya por el camino seguro, necesitamos que la crisis no sea la excusa para cambiar el modelo social de convivencia que nos dimos en el Pacto Constitucional del 78 y arrase con la igualdad de oportunidades y la justicia social en nuestro país. Reforma no puede ser sinónimo de demolición, de imposición o de empeoramiento de la situación. Los socialistas estamos ante un reto ideológico importante porque tenemos de nuevo la tarea histórica de articular un reformismo progresista o de izquierda sobre el modelo de Estado, la administración pública y los servicios, la universidad, la educación y la sanidad, entre otras cuestiones. Lo hicimos en los años 80, iniciando la modernización de España. Estoy convencido de que Alfredo Pérez Rubalcaba va a liderar ese reformismo. La contrarreforma lanzada por el Gobierno de Rajoy va a tener nuestra oposición y la oferta de consensuar una verdadera reforma del Estado sin que signifique que la sanidad deje de ser universal y gratuita y se torne en un sistema de aseguramiento, sin que signifique que la educación básica y la universidad sean exclusivas para unos pocos, sin que las políticas de igualdad se conviertan en el arrinconamiento de las mujeres en su casa, sin que el modelo de negociación colectiva sea sustituido por el sálvese quien pueda. En este punto, quiero hacer hincapié en que en el Programa Nacional de Reformas, enviado por el Gobierno a Bruselas, prevé, en virtud de criterios económicos, la supresión o agrupación de municipios. En una provincia como la nuestra, el asunto no puede pasar inadvertido y ya nos estamos encargando los socialistas en que no lo haga. No a la agrupación forzosa de pueblos. En Málaga tenemos casi 80 municipios menores de 5.000 habitantes. Sus ayuntamientos han sido una garantía de futuro para esos pueblos. Dejaron de ser ciudadanos de segunda clase porque sus ayuntamientos comenzaron a recibir recursos económicos y humanos. Si alguien quiere ver cuánto hemos avanzado en esta provincia, que la recorra. Ahí está la dedicación de alcaldes y alcaldesas, pero también de centenares de concejales y concejalas exclusivamente dedicadas y dedicados a su pueblo. Que tenemos que fijar prioridades de gasto o inversión es compartido con todos. Señalemos prioridades y no recortes. Lo fácil es entrar con la tijera, eso es lo más fácil, lo complicado es lo otro. Amigos y amigas, la política debe recuperar credibilidad ante la sociedad. Cierto es que las crisis económicas no ayudan mucho. Crisis profundas como esta, que se conforman como una tormenta perfecta en un mundo globalizado, requieren ajustes y replanteamientos complejos y suponen una batalla ideológica, no he dicho política, de profundo calado, colocando en el ring a la política a veces contra sí misma. Para emprender nuestro descenso en el ranking de preocupaciones de la ciudadanía española, incluso para dejar de ser una de ellas,
los y las políticos debemos de ser escrupulosamente coherentes. La incoherencia es nuestro principal enemigo. Exige un compromiso fuerte con los valores y una actitud serena en el proceder, sin caer en las presiones de la opinión pública, publicada y digital, que combinan a reacciones inmediatas. Es más necesaria que nunca esa radical coherencia entre nuestros valores, el discurso, la acción de gobierno y la práctica de los representantes públicos. Es vital la coherencia, que no es sino compromiso ético entre lo que prometemos y hacemos, entre lo que hacemos y decimos, entre lo que decimos y pensamos. Amigos y amigas, Málaga mira al futuro. Para un socialista como yo, con todas las letras, la Málaga que quiero, que mira al futuro, es la que, por encima de otros colores, sale a la calle a celebrar la victoria de su equipo, pero también a pedir un museo. Es la Málaga que comparte sueños y objetivos y líneas rojas. Es la Málaga que hace 32 años empujó como ninguna para que Andalucía fuera Andalucía y España. Es la Málaga que no deja a nadie en la cuneta, porque el éxito de cada uno es el éxito del colectivo. Esa Málaga será real. La alcanzaremos con optimismo, peleando en esta crisis, pensando en que las cosas pueden cambiar, que juntos podremos salir adelante. Nadie dijo que fuera fácil. Sobre todo, si nos atenemos a lo que decía el poeta Álvaro García en las páginas de Sur, donde señalaba que la naturaleza de Málaga, la luz, el ritmo de vivir, es contraproducente para la economía, pero es magnífica para la poesía. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor Heredia. Reformular discurso político. Y cuando hablamos de reformular un discurso político, tiene que ser o llegar a ser un discurso que ilusione primero a los propios para, por supuesto, ilusionar a los ajenos. ¿Cuáles son las premisas de esa a la hora de reformular ese discurso? Y lo digo fundamentalmente porque hay mensajes que todavía no se entienden, aunque esa será la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían esas premisas para conseguir un nuevo discurso ilusionante que ponga al PSOE, en este caso, en el sitio que le corresponde y se merece como uno de los grandes partidos de este país y de esta comunidad autónoma? Bueno, si me lo permite, hay una cuestión que es importante dentro de ese marco, y es, haciendo autocrítica, en el Partido Socialista tenemos un problema de discurso, de planteamientos en el voto litoral y en las áreas urbanas. Mire usted, en la provincia de Málaga el Partido Socialista gobierna en los municipios pequeños, y gobierna en los municipios pequeños porque ahí hay convivencia, ahí hay un contacto permanente del alcalde y de los concejales con la gente. Y en ese marco, el alcalde traslada de tú a tú con todos sus vecinos el planteamiento ideológico. En una ciudad más grande es más difícil de llegar porque las ciudades grandes, el litoral, están más mediatizados y podríamos decir también que tiene unos valores más individualistas. Por tanto, es cierto que tenemos que hacer un planteamiento y una reflexión, y en ese sentido llevamos trabajando tiempo en este partido para buscar ese discurso que nos permita llegar a zonas litorales y a las grandes ciudades. Si bien es cierto que parece y todo apunta a que ha habido un cambio de tendencia en las últimas elecciones autonómicas con respecto a las elecciones anteriores, sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas urbanas. Le preguntaba esto, entre otras muchas cosas, porque recuerdo además hace unos cuantos años con el señor Griñán una conversación que mantuvimos relativa muchas veces cuando los derechos fundamentales están tan consolidados que en un momento dado, por ejemplo, no pensamos en ellos ni en la posibilidad de que podamos perderlos, ¿no? Y paradójicamente unos cuantos años después, me he acordado muchísimo de esa conversación, están un poco en jaque. Son muchas las preguntas que nos llegan en este sentido. Lo digo por lo siguiente, lo de la reformulación o reformular el discurso, porque resulta que si
si está bien claro que ha habido que hacer una serie de recortes en las comunidades autónomas porque vienen del Gobierno central y porque así lo ha estipulado el Gobierno central, ¿por qué se sigue, por ejemplo, en las redes sociales, en muchos medios de comunicación viendo, e incluso en la calle, diciendo, vaya, el Partido Socialista dijo que no se iba a recortar en tales materias y al final sí que va a haber recortes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega el mensaje? Vamos a ver. Hasta hace algún tiempo se trasladó, y sobre todo a la clase media, de que no había tanta diferencia entre partidos políticos, que al final todos los partidos éramos muy similares. Y ese discurso fue calando. Y en ese planteamiento los ciudadanos se dieron cuenta de que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, en un momento muy difícil, como el que habíamos vivido los socialistas durante algunos años, las políticas no eran las mismas. No eran las mismas. Y pudieron comprobar que muchas de las cosas que se habían dicho durante campaña resultaron ser falsas. Lo he dicho en mi discurso. El Partido Popular consiguió el voto de muchos ciudadanos diciéndole que tenía una pócima mágica para generar empleo, que era llegar ellos y al día siguiente habría empleo para mucha gente. Y hubo mucha gente con buena voluntad que los votó. Y, sin embargo, al día de hoy han aprobado 20 decretos leyes. Este Gobierno ha aprobado 20 decretos leyes en poco más de, en torno a 4 meses que llevan en el Gobierno. Bueno, pues ninguno de ellos hace referencia a incentivar la economía y a la creación de empleo. Ni un solo decreto tendente a reactivar la economía y a crear empleo. El Partido Popular dijo, y yo lo recuerdo en el debate que tuvo Rajoy con Rubalcaba, que dijo que no iba a subir los impuestos, que no lo iba a hacer. Y la primera medida que adoptó fue subir los impuestos, sobre todo a los trabajadores y a trabajadoras, a las clases medias, a los jóvenes y a los pensionistas. Eso también nos diferencia. Pero si nos diferencia algo a la derecha del Partido Socialista es la defensa del estado del bienestar. Recuerdo muy bien en esa campaña, cuando estaba Trinidad Jiménez, estaba José Andrés Torres Mora, estaban muchos compañeros en aquella campaña, y decían, no vamos a tocar las políticas sociales. Y lo primero que han hecho ha sido recortar en casi un 25% el presupuesto en educación. Se ha cargado el programa de guarderías, se han cargado todo lo que se refiere a los ordenadores portátiles, han reducido la gratuidad de libros de texto, quieren echar a miles de trabajadores, de profesores interinos a la calle en las comunidades donde ellos gobiernan, han subido las tasas universitarias, han recortado en un 14% el presupuesto de becas, y eso significa que mucha gente, muchos hijos de trabajadores y trabajadoras, muchos hijos de clase media tendrán que dejar de estudiar. Los socialistas, si algo defendemos siempre, ha sido la educación. Y lo demuestra la persona que tengo a mi izquierda, el presidente de la Junta de Andalucía. En un momento de dificultad, a la derecha no le ha costado trabajo recortar en un 25% el presupuesto de educación. En Andalucía no solamente no se ha recortado, sino que se ha subido un 2,5%. Esa es la diferencia. Pero tenemos también diferencias como, por ejemplo, en materia de sanidad. Sabemos el Real Decreto que ayer se convalidó en el Congreso y que plantea, entre otras cosas, que los pensionistas tengan que pagar parte de los fármacos. Esto es la primera vez que ocurre en este país. Y dijeron que no iban a tocar la sanidad. Dijeron que iban a subir las pensiones. Y yo el otro día asistí a una reunión con una persona pensionista y me decía, Miguel Ángel, me subieron la pensión 17 euros en enero y me mandaron una carta diciendo que me iban a subir la pensión, pero lo que cobré en febrero fueron 23 euros menos. Por tanto, subieron 17, bajaron 23, al final le han bajado las pensiones. Eso es lo que han hecho. Y podemos hablar también de la ley de dependencia. No solamente han congelado el desarrollo de la ley de dependencia, sino que han recortado también el presupuesto. Y hay muchas personas en situación de dependencia que dejarán de beneficiarse como consecuencia de las políticas de derechas. Por tanto, hay un modelo claro. El modelo del Partido Popular, que primero lo que hace es prometer y no cumplir, no poner medidas que generen empleo, recortar el estado del bienestar, subir los impuestos y, por último, hacer una reforma laboral que, si fomenta algo, es facilitar el despido. Miren ustedes, hay un dato que me parece muy preocupante. Con esa reforma laboral dijeron que iban a crear mucho empleo y en la provincia de Málaga tenemos un dato rotundo. Desde que se aprobó la reforma laboral hay 300 parados más cada día.
Hay una diferencia clara y contundente entre lo que hace el Partido Popular y lo que hacemos los socialistas. Y eso se ha podido comprobar cuando hemos podido contrastar los dos modelos. Por eso era tan importante que gobernásemos en Andalucía, para que hubiese una comunidad donde confrontar políticas y que hubiese un presidente como Pepe Griñán que pudiera contrastar con las políticas que se hacen desde el Gobierno central. Por eso este partido se volcó y lo hemos conseguido. Hablando de sanidad, de educación, don Valentín González, de MCI, don Salvador Trujillo y don Vicente Jiménez preguntan si está en disposición de asegurar que va a seguir siendo universal la sanidad andaluza, si hay algún plan para los inmigrantes sin papeles, cómo van a afectar los recortes a la educación, qué piensa de la dación en pago automática ante desahucios y educación y sanidad pública en líneas generales. Yo sé que son muchas preguntas, pero es que tenemos muchas porque han llegado un sinfín, no se puede usted ni imaginar, y tenemos poco tiempo, así que voy a ir aunándolas un poquito. Bueno, en relación a algunas de las cuestiones que plantea, yo creo que algunas de esas, tengo aquí al presidente, siempre me cuesta a mí más trabajo responder a estas cuestiones, pero sí está claro y es rotundo que en Andalucía se ha hecho una defensa total y absoluta por la educación. Nuestro presidente siempre lo dice, si los socialistas tenemos alguna patria, esa patria lo constituye la educación. Y por eso se han hecho, a pesar de las medidas que se han tenido que tomar, no se va a incrementar la ratio por alumno. Y no se van a recortar, aquí se va a mantener las ayudas para gratuidad de libros de texto, se van a mantener las ayudas para comedores escolares, para transporte escolar, se va a mantener una buena educación pública y de calidad. Lo mismo que se va a mantener un buen sistema de salud. Les diré que gracias a esas políticas, Andalucía tiene hoy una de las mejores sanidades de Europa en lo que a investigación se refiere. Y eso es posible si se apuesta y se invierte. No todo vale en materia de recortes, porque, miren ustedes, yo creo que lo que está ocurriendo en este país es que con la excusa de la crisis se están adoptando políticas que más que de gestión son planteamientos ideológicos, porque cuando se suben las tasas y se recortan las becas y se hacen de la forma que se han hecho, más que un planteamiento de recortes, porque tampoco hay una reducción tan importante de dinero, es un planteamiento puramente político. Y se lo dice alguien que tuvo la oportunidad de ser el primero de su familia que estudió en la universidad. Tengo ahí a mi padre, que está hoy acompañándome, y yo pude estudiar en la universidad gracias al esfuerzo de mis padres y gracias a una política de becas de Felipe González. Por eso sé la importancia que tiene una beca para tantos españoles, tantos hijos de españoles y españolas, de malagueños y de malagueñas. Es fundamental. Y yo que llevo ya, como ha dicho el presidente, muchos años en el Congreso de Diputados, sé lo que piensa el Partido Popular, lo que dicen los pasillos y luego nos dice arriba en la tribuna. Y lo que dicen es que en este país sobran alumnos universitarios. Pero cuando dicen eso no están pensando en su hijo. Están pensando en los hijos de los trabajadores y en los hijos de las clases medias. Nosotros defendemos la educación pública y de calidad, defendemos la sanidad pública y de calidad y tenemos una línea roja que muy bien marcada para defender el estado del bienestar frente a esos recortes que está haciendo la derecha en este país. Vamos a entrar en el capítulo económico. Don José Luis Moreno, de AEMA, de la Asociación de Empresarios de Andalucía, Macarena Gómez, de Tandem QC, que es además emprendedora y lo ha querido recalcar, Julio Gutiérrez, de la Asociación de Polígonos, y Domi del Postigo, compañero, periodista, preguntan por cuestiones muy parecidas. El problema de la financiación. ¿Cómo crecer sin financiación? Cuando resulta que uno va a un banco y le cierran la puerta. De hecho, por ejemplo, José Luis Moreno, de AEMA, de la Asociación de Empresarios de Andalucía, lanza un SOS a la Junta de Andalucía, porque dicen que las facilidades para la financiación pues son nulas. Y, por ejemplo, ¿qué hacer con ese empresariado de la experiencia que en ocasiones se ha dejado a un lado y que ahora ve reducidas sus posibilidades precisamente por esa falta de financiación? Vamos a ver, yo soy de los que piensan que hay que, para crecer, lo que no se puede estar es permanentemente recortando y abrochándonos el cinturón, porque si te abrochas permanentemente el cinturón hay un momento donde ya no puedes llegar a más. Yo creo que para salir de la crisis hay que apostar por la inversión pública. La inversión pública es fundamental para salir de la crisis y el Estado tiene que apostar
por esa financiación pública que permita crear empleo. Porque si cada vez hay menos dinero, las familias tienen menos dinero, gastan menos. Y si gastan menos, se compra menos. Y si se compra menos, se vende menos. Y estamos en un círculo vicioso que nos impide salir de la crisis. Por tanto, y veo a mi amigo Pepín, que de esto sabe bastante más que yo, el planteamiento es fomentar la inversión pública, por una parte. Pero por otra parte también apostar por la innovación. Es necesario apostar por la innovación. Esta mañana yo escuchaba al presidente explicar que la inversión en I+D+I es sencillamente vital. Es vital apostar por los parques tecnológicos, es vital apostar por proyectos tan importantes para Málaga como la Andalucía Tech, es vital para Málaga apostar por proyectos como el anillo ferroviario que puede crear miles de empleos. Esa es la apuesta que los socialistas hacemos. Pero claro, cuando nos encontramos con un Gobierno central que da un tijeretazo brutal a todo lo que se refiere a la I+D+I, hay miles de investigadores en España quejándose de que el recorte de investigación no solamente pone en riesgo su puesto de trabajo, pone en riesgo el crecimiento de este país. Y tenemos ejemplos. El presidente ponía el ejemplo de Cartuja. Podemos poner el ejemplo, he visto ahí el presidente también del PTA. El PTA en la provincia de Málaga es una parte muy importante, no sé si un 7 o un 8% del Producto Interior Bruto del crecimiento en la provincia de Málaga. Por tanto, es muy importante apostar en ese sentido. Y respecto al emprendimiento y la innovación, una de las propuestas que llevaba el presidente, me cuesta mucho trabajo esto, en el programa electoral, era todo lo que se refiere a crear como un ICO, un Instituto de Crédito Andaluz, que permitiese dar ayudas al emprendimiento y a la innovación. Ese es un elemento fundamental para salir de la crisis. Inversión pública, I+D+I, emprendedores e innovadores. Y sobre todo en la cuestión financiera, ¿qué hacer? No hay inversión pública porque no hay dinero público en este momento para invertir. Los bancos no dan créditos, no hay liquidez. A ese SOS que se lanzan, ¿qué pueden hacer las administraciones o cómo pueden responder una administración como, por ejemplo, la Junta de Andalucía? Mire usted, yo insisto, ante una crisis económica, la derecha plantea que solamente hay un modelo para actuar y yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que haya un solo modelo para poder actuar. El modelo de Merkel y Sarkozy no es el modelo para salir de la crisis. Por eso es tan importante que haya ganado Hollande en Francia. Por eso es tan importante que se haya ganado en el norte, en Westfalia, en la zona de Alemania, para que se puedan contrastar dos modelos. Insisto, el planteamiento no es un planteamiento financiero, es un planteamiento también de ideología, es un planteamiento político, de afrontar la crisis. Es que hay otros modelos para salir de la crisis. El problema es que hasta ahora toda Europa, prácticamente, toda Europa y España, nos quedaba Andalucía, era de derechas, era de un gobierno conservador. Y necesitamos otros gobiernos en Europa de izquierdas, socialdemócratas, que permitiesen comparar, poner encima de la mesa qué otra forma de crecimiento es posible, qué otra forma de defender el estado del bienestar es posible y qué otra forma de dar una salida de la crisis es posible. Eso es fundamental y por eso los socialistas nos hemos sentido tan contentos, casi como cuando gana el Atlético de Madrid, cuando ha ganado Hollande las elecciones presidenciales francesas. El presidente de Jóvenes Empresarios, Javier, dice y pregunta qué papel y qué proyectos prevé para la creación, el desarrollo y también el impulso de las empresas malagueñas. Vamos a ver, en cuestión de este tema yo insisto, es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es una reforma laboral que ha provocado miedo en los ciudadanos. La gente tiene miedo a perder su empleo y muchos han sido despedidos del mercado laboral. Si a eso se le añade la subida del impuesto, se añade el recorte de las políticas sociales, la gente deja de consumir y si deja de consumir, pues entramos, como digo, en la pescadilla que se mueve la cola, de que la gente no compra, no se vende y entramos en un callejón sin salida. Por tanto, para las empresas malagueñas, yo insisto, uno de los primeros pasos que hay que poner encima de la mesa es incentivar la inversión pública. Aumentar la inversión pública permite la creación de empleo y si la gente tiene un empleo consume y si consume se reactiva la economía. Eso es un elemento fundamental y es un modelo que tenemos que poner encima de la mesa. Del Museo Picasso, ¿es posible lograr un consenso político en Málaga para que se articule una política cultural para los ciudadanos y jóvenes?
Tengo ahí un magnífico consejero de Cultura que seguro que de eso sabe bastante más que yo, pero yo sí le puedo decir que las grandes inversiones que se han hecho en materia cultural en esta ciudad, la inmensa mayoría de ellos, podría decir casi todas, han venido de manos de los socialistas, porque para los socialistas la cultura, además de la educación, de la sanidad, de las pensiones, del empleo, constituyen una prioridad. Ahí está el Museo Picasso, pero también está esa apuesta tan importante que se ha hecho por el Museo de Bellas Artes y Arqueológico, que fue dar una respuesta a una demanda ciudadana, lo decía también en el discurso. Málaga sale a la calle cuando el Málaga Club de Fútbol gana, pero también salió, muchos malagueños y malagueñas salimos a la calle reclamando que la aduana fuera para Málaga. Lo hemos conseguido y dentro de muy poco tiempo, esperemos que este Gobierno no retrase la apertura, podemos tener una de las pinacotecas más importantes de este país. También preguntan, como no podía ser menos, por el turismo, dado que es una prioridad y además una de nuestras fuentes de riqueza de nuestra comunidad autónoma. Dice que si se aceptará un cambio de modelo en turismo con el programa de Izquierda Unida, si cabe ese cambio de registro, por decirlo de alguna manera, en políticas de turismo. Le preguntan a usted, señor Heredia. Es que ese planteamiento, ese es el programa con el que nos presentamos nosotros a las elecciones. Nosotros, los socialistas, y en este pacto de gobierno, que insisto, es un gobierno progresista, el planteamiento que teníamos es apostar por la innovación. Nosotros queremos apostar por la innovación en la construcción, apostar por la rehabilitación de viviendas, apostar por la innovación en el sector agroalimentario y también apostar por la innovación en materia turística. Se ha hecho un gran trabajo en el tema de innovación con el Andalucía Lab, que somos referentes a nivel europeo. Se ha hecho una apuesta muy importante en el sector turístico para que Málaga no sea solamente zona de sol y playa, sino que trabajemos para que venga turismo a nuestra provincia, a la ciudad de Málaga, en todos los meses del año, porque eso al final genera empleo y riqueza. Y además tendré que decirle que de los pocos sectores que se han salvado de la crisis y que sigue creciendo es el sector turístico. Por tanto, para este Gobierno que preside Pepe Griñán, el turismo sigue siendo una prioridad. Tenemos que hablar de lo orgánico, no nos queda más remedio. De lo orgánico, del partido. No nos queda más remedio. Vamos a ver, yo quisiera saber un poco qué relaciones son las que mantiene el PSOE de Málaga con Izquierda Unida en Málaga, si son buenas, si son regulares, en fin. Y lo digo por lo siguiente, porque resulta que en concreto don Alberto Garzón, que es diputado de Izquierda Unida por Málaga, ve injusto, ha dicho, el plan presentado por el Gobierno andaluz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo no sé si ustedes hablan, no hablan, si esto lo consensúan, no lo consensúan, ¿cómo son esas relaciones? Pues mire usted, yo supongo que las relaciones depende de con quién. Yo tengo unas magníficas relaciones con José Luis Centella, tengo unas magníficas relaciones con el señor Castro, y son personas que ellos están en Izquierda Unida, no estamos en el Partido Socialista, pero siempre ha habido una relación extraordinaria. Es verdad que cuando se hablan de la relación entre dos partidos, cada uno cuenta la historia según le va, pero tengo que decirle que, y es lo importante en este momento, se ha conseguido un gran acuerdo. En el último comité director felicité a los que han trabajado para conseguir ese acuerdo. Un acuerdo que ha permitido que en Andalucía se pare esa marea azul. Una marea azul que todo apuntaba que era imposible de parar. Y había mucha gente que decía que esas elecciones andaluzas iban a estar muy difíciles. Bueno, pues en Andalucía lo hemos conseguido. La gente ha votado mayoritariamente progresismo. Ha votado mayoritariamente una fuerza de izquierda y en ese contexto sé que se ha hecho un gran acuerdo y sé que se va a hacer una gran gestión desde el Gobierno de la Junta de Andalucía en ese pacto, en ese acuerdo entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Yo no sé si usted sabrá que la pregunta del millón de hoy ha llegado por multitud de sitios y yo la tenía también, por cierto, es ya una curiosidad. ¿Va usted a optar a la reelección como secretario general del partido en Málaga? Tengo como 7 preguntas en este sentido, de los presentes. ¿Tú te vas a presentar en Andalucía? Pepe Griñán dice que se presenta en Andalucía, con lo cual ya tenemos un titular. Bien, yo le tengo que decir en relación a esa cuestión que he tenido la oportunidad de tener muchos militantes que me han mostrado su cariño y que me han pedido
que me presente a la reelección como secretario general. Me han dicho, aprende de los errores, y estoy en ello. Me han dicho que la experiencia es una virtud y me han animado a continuar. Muchos militantes de base, pero también lo han hecho muchos alcaldes, muchas alcaldesas, muchos secretarios generales, muchas secretarias generales. Y también me lo ha pedido el secretario general del Partido Socialista de Andalucía, que me presente como candidato a la Secretaría General. Por tanto, con todo ese afecto y todo ese apoyo, me voy a presentar mi candidatura como secretario general de Málaga. Y ahora tengo que preguntarle, indudablemente, usted sabe que yo estoy en estos momentos en Córdoba, desempeño ahí mis tareas profesionales, allí también ha manifestado el actual secretario general que se presenta a la reelección. También una lista crítica, en este caso el señor Dobladez ha señalado que él también se va a presentar. No es fácil, supongo, y no sé si uno está preparado para tener una lista crítica que en el caso de Málaga pues aparentemente es fuerte. ¿Está uno preparado? ¿No está preparado? ¿Va a ser una dura lucha? ¿No? ¿Con qué apoyos cree usted que cuenta? En fin. Mire usted, comienzo mi intervención hablando de Juan Pablo. A Juan Pablo me parece un extraordinario secretario general y además es un gran amigo. En relación al tema, yo el otro día tuvimos la oportunidad de afiliar a nuestra cabeza de lista, Trinidad Jiménez. Tuvimos la afiliación en Málaga y contamos con la presencia de Pepín. Y Pepín definió muy bien cómo es este partido. Dice que en este partido... que si en este partido hay 500 militantes o 700 que tiene la agrupación Centro, ya no sé lo que tiene, puede haber perfectamente 700 opiniones diferentes. Mi partido, si hay algo que lo enriquezca, es la pluralidad de opiniones. Y eso es muy importante para mí, escuchar a la gente y ser un partido plural. Por tanto, yo creo que esa es una de las fortalezas de mi partido. Y, en segundo lugar, como secretario general siempre he defendido, siempre, la unidad. La unidad es el mejor combustible para la victoria. La unidad significa tener la puerta siempre abierta. La unidad significa escuchar a todo el mundo, porque en este partido cabe todo el mundo. Y mientras más seamos, más fuertes seremos, y ese es el planteamiento que siempre he defendido como secretario general. Le diré que hace 4 años me presenté como secretario general con una lista alternativa. Fuimos la única provincia andaluza con 2 listas. El Congreso se celebró un sábado y el primer día, que fue un lunes, que fui a tener ya ejercer como secretario general, fui a visitar a un alcalde que no me había votado. Pero es que esa es la grandeza de este partido. Los congresos se terminan y al día siguiente hay que trabajar todo el mundo unido, con fuerza, con ganas. Porque, mire usted, los ciudadanos en este momento lo que menos quieren son enfrentamientos. Lo que quieren son respuestas y soluciones a sus problemas. Porque cuando yo llevo a mi Curro y a mi Miguel Ángel, que es lo único, presidente, que trato de conciliar vida familiar y laboral, que es llevarlo todas las mañanas al colegio, cada vez hay más madres y más padres que se acercan preocupados por la situación, que me reclaman dónde tienen que informarse para una VPO, que me preguntan dónde tienen que informarse para poder conseguir un empleo. Esa es la verdadera preocupación de los ciudadanos y ese es el problema al que los socialistas tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra capacidad en dar respuesta. Eso es lo que verdaderamente me preocupa en este momento como secretario general y como candidato futuro para presentarme a la candidatura como secretario general. Lo que pasa es que eso no favorece tanto proceso congresual, es que llevamos un montón. Entonces, quizá a lo mejor puede despistar tanto proceso congresual de otras materias y de trabajar en otros ámbitos, ¿o no? No, vamos a ver, cuando ahora mismo entramos en un proceso, yo le diré, y lo he hablado con el presidente, es que llevamos, y veo a mi alcalde, y veo a mi alcaldesa y a mis secretarios generales, llevamos 3 elecciones en 9 meses. 3 elecciones en 9 meses. Y ahora vienen los congresos. O sea que llevamos una racha de trabajo importante. Y en ese marco tenemos que simultanear el contacto con la gente.
estar cerca de la gente, hablar con la gente. De los problemas internos, insisto, los problemas internos que tengamos nosotros no les preocupan ni deben preocupar a la gente. Nosotros tenemos que dirimir las cuestiones orgánicas, estando siempre cerca de la sociedad y sin perder un solo minuto en responder a las necesidades de la gente. Ese es lo que me preocupa como secretario general. Ya estamos terminando. 2 preguntitas más, brevemente, por favor. ¿Tiene usted la impresión, pregunta don Juan Luis Valenzuela del plural.com, ¿tiene usted la impresión de que Málaga comienza a sufrir un proceso de orfandad política de la derecha por las ausencias de su alcalde, señala, tras su marcha al Senado, así como el debilitamiento de la dirección del PP con su líder provincial enclaustrado en la Diputación? Una preguntita completa. Estas son las preguntas que a uno le gusta responder, pero creo que hoy no está aquí ni el alcalde de Málaga ni el presidente de la Diputación y, por tanto, no estando ellos, no voy a responder a esa cuestión. Y para terminar, una pregunta amable que llega de Isabel Díaz Fernández, que es secretaria de Organización de Miraflores, y pregunta: ¿cómo hace Miguel Ángel Heredia para conseguir la utopía ilusión de conseguir el equilibrio para conciliar vida personal, familiar y laboral? Bueno, tengo a mi mujer ahí enfrente, que sería la que debería explicar esta cuestión. Yo intento, no siempre lo consigo, conciliar en la primera hora de la mañana y en la última de la noche. La última parte trataré de explicarla. Aunque me dice Luciano que es mejor que ni siquiera lo explique. Mirad, yo por las mañanas levanto a mis hijos, los visto, le preparo sus biberones y los llevo al colegio todas las mañanas. Eso es lo primero que yo hago, los llevo al colegio y es el momento donde puedo estar con ellos. El día que puedo, intento siempre que puedo, me tomo un pequeño café, 5 minutos, pero esos 5 minutos intento estar con mi padre tomando el café de por la mañana, que me da siempre su opinión y casi siempre, o siempre, son acertadas, ¿eh? Y el presidente también le pregunta, sí, es verdad. Y luego empezamos el día. El día puede ser muchos kilómetros de carretera, visitar muchos compañeros, hablar con mucha gente, pero eso es lo que nos motiva y nos gusta. Yo siempre digo que estamos aquí porque nos lo creemos. Y intento llegar siempre a casa, 9, 9:30, veo a mi amigo José María allí, para intentar leerle el cuento a mis niños con el que se duermen, porque quieren que su padre le termine contando el cuento de por la noche. Entonces, intento llegar a esa hora. Muchas veces no es posible. En campañas electorales, en muchos momentos no es posible, pero siempre que puedo intento conciliar y ver a mi hijo a primera hora de la mañana y a última de la noche. Gracias, señor Heredia. Hoy va a cerrar este acto don Antonio Milla de Aquagest y yo le doy ya el turno y el relevo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, especialmente a don José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, don Miguel Ángel Heredia, nuestro ponente de hoy, secretario general del PSOE de Andalucía en Málaga, doña Mara Arteaga, conductora de la jornada de hoy, directora territorial en Córdoba de Radio Televisión Andaluza, y don Guillermo Sierra, presidente de la Comisión de Control de Cajasol Banca Cívica. En nombre de los patrocinadores, Cajasol Banca Cívica y Aquagest Andalucía, les agradezco a todos su asistencia a esta conferencia coloquio de Fórum Europa, Tribuna Andalucía, que confiamos haya sido de su interés y haya permitido conocer un poco mejor pues, las ideas, las propuestas y líneas de actuación que desde el PSOE de Andalucía de Málaga pues, se plantean y se están trabajando para mejorar la difícil situación que actualmente pues, estamos atravesando. También agradecer a Nueva Economía Fórum su invitación a que participemos en estos eventos en la Tribuna Andalucía, que fomentan diálogo social, político y económico de nuestra comunidad y, cómo no, a todos ustedes por su presencia en este acto. Muchas gracias y hasta la próxima.